Bienvenidos al sexto y último video de la serie Agenda Telefónica. En este video vamos a revisar el código de nuestro proyecto. Cuando nuestro proyecto inicia en el formulario Contactos Búsqueda y al darle clic a alguno de estos botones nos manda al formulario Contactos. Pero es importante saber qué botón nos envió al formulario Contactos, porque dependiendo del botón al que hayamos dado clic es la operación que vamos a estar realizando. Entonces, para poder saber qué operación estamos realizando, en el formulario Contactos vamos a declarar una variable que es una variable bandera. Esta variable la estamos declarando como privada integer. Privada quiere decir que únicamente está accesible dentro del formulario contacto, pero la estamos declarando fuera de todos los métodos para que esté disponible para cualquier método dentro del formulario contacto. ¿Ok? Esta variable va a almacenar un número, va a almacenar 1 si la operación que estamos realizando es agregar un registro, 2 si la operación que estamos realizando es editar un registro, 3 si la operación que estamos realizando es eliminando un registro, y 4 si estamos consultando un registro. Okay. Otra variable que también vamos a crear como variable de formulario y también privada es contacto ID. En esta variable también de tipo integer vamos a estar almacenando el ID del contacto que vayamos a estar trabajando, ya sea modificando, eliminando o consultando. Otra variable que vamos a crear a nivel formulario es la variable contacts.ta, que es un table adapter. Con este table adapter vamos a estar haciendo algunas operaciones. Cuando creamos el formulario de contactos búsqueda, esta variable nos las creó automáticamente el wizard. Bueno, aquí nosotros la tenemos que declarar y crear para poder utilizarla. Okay. Lo siguiente que tenemos en este formulario son dos métodos, setBandera y setContactID. Como estas variables las declaramos privadas, únicamente las vamos a poder acceder dentro del formulario contactos, pero como desde el formulario contactos búsqueda, al darle clic a uno de estos botones necesitamos indicarle al formulario contactos qué operación estamos realizando y con qué registro. Entonces necesitamos accederlas desde este formulario. Entonces para ello vamos a tener estos métodos setBandera y contactosBandera que nos van a permitir tener acceso desde el otro formulario. El siguiente método que vamos a realizar es preparar controles. Este método nos va a ayudar a preparar los controles para la operación que queramos realizar. Si estamos ejecutando la operación 1 o 2, es decir, agregar un registro o editar un registro, todos nuestros controles van a estar habilitados para poder escribir en ellos y los botones disponibles van a ser aceptar y cancelar. En cambio, si estamos realizando la operación 3, que es eliminar un registro, los botones van a decir eliminar y cancelar. Y por último, si no estamos realizando ninguna de las operaciones 1, 2 y 3, quiere decir que estamos realizando la operación 4, que es consultar un registro. Cuando queremos consultar un registro, deshabilitamos todos los botones para que por error no vayamos a modificar un dato, y el único botón que va a estar disponible es cerrar. Okay. Otro método muy importante que vamos a estar utilizando es el limpiar formulario. Limpiar formulario lo que va a hacer es cuando vayamos a escribir un nuevo contacto, no debemos tener nada escrito en nuestros controles. Entonces lo que hace este método es borrar todo lo que está escrito en los controles. Otro método que vamos a estar realizando es el cargar registro. Cargar registro se va a utilizar cuando vayamos a consultar un registro o cuando vayamos a editar un registro. Es decir, cuando es un registro existente necesitamos sacarlo de la base de datos y mostrarlo en los controles. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un data table y vamos a ejecutar un comando SQL que está guardado en nuestro dataset. El comando se llama getContactosById. Le pasamos el ID de nuestro contacto, que si recuerdan tenemos una variable donde lo vamos a estar almacenando, y traemos los datos de ese contacto y los vamos a desplegar
en los controles del formulario contactos. El siguiente método es contactos load. Este método se ejecuta cuando se carga el formulario. Lo que este método va a hacer es mandar llamar al método limpiar formulario. Este método nos va a limpiar todos los controles. Después manda llamar al método preparar controles, que anteriormente ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto que dependiendo de la operación que fuéramos a realizar, nos configuraba los controles. Por último, vamos a validar si la operación que se está realizando es edición, borrar o mostrar contacto, o consultar un contacto, y entonces lo mostramos con el método cargar registro, que también ya habíamos revisado. El siguiente método, nuevo registro, se va a ejecutar cuando estemos añadiendo un registro. Al darle clic al botón aceptar, valida qué operación se está realizando, y si la operación es agregar registro, se va a ejecutar este método. Para este método, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es crear un objeto contactos data table, y le da la estructura de la base de datos que tenemos. Crea un renglón y le da la estructura de los renglones de la tabla contactos data table, y después pasa todos los datos que están en los controles, los pasa al objeto contacto renglón, contacto R. Ya que tenemos todos esos valores, creamos una variable que nos va a almacenar el resultado de la operación, si se realizó con éxito o no, y mandamos llamar el método insert contact, pasándole como parámetro todos los valores que habíamos cargado ahorita. Con esto se nos va a añadir un registro en la base de datos. El siguiente método es borrar registro. Borrar registro lo que hace es crear una variable para almacenar el resultado de la operación, o sea, si se realizó con éxito o no, y manda a ejecutar el comando delete contact, pasándole el ID del contacto que deseamos eliminar. Actualizar registro se va a ejecutar cuando se da clic al botón aceptar, y la operación que se está haciendo es modificar registro, actualizar registro, y lo que hace es crear un data table con la estructura de la tabla de la base de datos, pero llenándola con el registro que cumpla con el ID que le estamos pasando como parámetro. Esto lo hacemos mandando llamar al método getContactById que creamos en el dataset. Después validamos si la tabla que nos está trayendo tiene más de 0 registros. Si trae 0 registros, quiere decir que no existe ningún contacto con ese ID. Okay. Si trae más de 0 registros, quiere decir que sí existe, entonces sí podemos actualizarlo. Entonces lo que hacemos, creamos un renglón con la estructura de nuestra tabla, pasamos todos los valores que estaban en los controles a ese renglón, y ahora sí mandamos a ejecutar el método updateContact, pasándole esos parámetros para que actualice los datos. Okay. El siguiente método es el método que se va a ejecutar al momento de darle clic al botón aceptar. Okay. Lo que este método va a estar haciendo es validar qué operación se está realizando. Si se está realizando agregar registro, lo que hace es mandar llamada al formulario, al método que vimos ahorita, nuevo registro, y después limpiamos el registro y actualizamos el grid en contactos búsqueda para que se vea que es el nuevo registro. Si lo que estamos haciendo es actualizar un registro, manda llamar al método actualizar registro, refrescamos el grid para poder que se vean los cambios en contactos búsqueda. Después, si lo que estamos haciendo es eliminar un registro, manda llamar al método borrar registro y actualiza el grid. Si estamos ejecutando el método consultar registro, no hace nada en este botón. De hecho, porque el botón aceptar ni siquiera se está desplegando cuando estamos consultando un registro. El último método de este formulario es el del botón cancelar. Lo único que hace este botón es cerrar nuestro formulario. Ahora vamos a revisar el código que se encuentra en el formulario contactos búsqueda. Okay.
En este formulario automáticamente nos va a crear estos dos métodos. Estos dos métodos se crean al crear el formulario, y lo que hace es cargarnos los registros que existan en la base de datos en el Data Grid View. Ok, después lo que vamos a hacer es crear un método que se llama actualizar grid, pero este método va a ser público. Ok, este método hace exactamente lo mismo que contactos búsqueda. Le damos copy y lo pegamos en actualizar grid. La diferencia es que este método es privado y este método es público. Actualizar grid lo vamos a ejecutar nosotros cuando queramos desde el otro formulario. Cuando le demos clic en el botón aceptar, se va a ejecutar este método. Aquí lo que estamos haciendo es mandar escribir en la variable bandera el valor 1 para indicar que estamos realizando la operación agregar, y cargamos el formulario. Los siguientes tres métodos, editar, eliminar y consultar, son muy similares. La única diferencia es, al ejecutar el método setBandera, es que a editar se le va a pasar el valor 2, que quiere decir que se está realizando la operación editar. En eliminar se va a mandar el valor 3 para decir que se está ejecutando la operación de borrado o eliminar un registro, y en consultar se pasa el valor 4 para decir que se está consultando el registro. De ahí más todo el código en los tres procedimientos es similar. ¿Qué es lo que hace este procedimiento? Es declaramos una variable que se llama CID de tipo integer. Okay. Después verificamos si el DataGrid View tiene registros dados de alta. Si no tiene registros dados de alta, pues no podemos editarlos ni eliminarlos. Si sí tiene registros dados de alta, entonces verificamos cuál es el registro que está seleccionado, en cuál registro queremos trabajar, y copiamos el ID de ese registro en la variable CID que dimos de alta ahorita. Okay. Con el método contacto setBandera mandamos indicar qué operación se está realizando, 2, 3 o 4. Luego con el método setContactID mandamos el ID con el cual vamos a trabajar y mostramos el formulario. Okay. En los tres métodos es similar. Por último, el último método que tenemos es el botón cancelar. Aquí en este botón, cuando le damos clic, lo que hacemos es cerrar nuestro proyecto. Ya con todo este código nuestro proyecto debe de trabajar igual que en el video 1 que les mostré el demo.